Bien, continuando con nuestro ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando utilizamos dos características, es decir, queremos ver cuánto fueron las ventas solo de las bicicletas de color azul. Y acá volvemos a utilizar nuestra primera fase, donde identificamos a qué expresión nos estamos refiriendo. Y como expresiones quiere decir que podemos traer fórmulas que ya traigan otras cosas filtradas, es decir, el esquema acá se amplía, pero en este caso lo vamos a utilizar así. Fíjese que acá, además de decirle que vayamos a la tabla subcategoría y en la columna categoría me dé las bicicletas, estoy también desplazándome a otra tabla, a la tabla de los productos, y le decimos que sean solamente los de colores negros. Entonces, fíjese que el total de la venta que tenemos en el cálculo, dentro de la fórmula, solamente estamos llevando aspectos de dos tablas del cubo. Dígame, de la tabla de subcategorías allá en la columna categoría, solo las bicicletas. Pero también quiero desplazarme a otra tabla y dentro de los colores que sean solo los negros. Y este es el resultado que nosotros obtenemos, pero nuevamente, siempre contemplando qué es lo que tiene en el contexto de filtro. Como en este caso no estamos usando la expresión filter, sino que nos dirigimos a una columna específica, internamente tiene un all que hace que desconozca el contexto de filtro, que está en la tabla dinámica. Ojo, esto es importante porque los otros filtros, que es el del 2007 o los meses que tenemos externos, van a seguir trabajando dentro del cubo, pero el contexto de filtro que está, no. Por eso observamos que al decirle all, por ejemplo nos cambiamos acá al año 2008, los valores cambian, pero nos muestra las ventas del 2008 y podemos ver acá por meses lo que está filtrado. Pero nos va a mostrar los que cumplen las dos condiciones, que sean bicicletas de color negro. Como en las otras filas a nivel de acá didáctico no lo hay, simplemente él desconoce este contexto de filtro y nos trae el valor de lo que tenemos. Y de esta forma tenemos indicado qué valor es el que nosotros deseamos que se exponga dentro de nuestra tabla de resultados. Vamos a un concepto ya más avanzado en el cual vamos a mirar dentro del numerador que me cumpla, que sea o prenda o componente, como es en este caso, que son alternativas que se pueden usar porque hay situaciones en las que se requiere que no me dé el valor de todas las características de una columna. En temas contables se utiliza bastante este tema, pero veamos cómo funciona. Aquí ya hay un nivel todavía mucho más avanzado donde tendré que dar unas explicaciones para que lleven la interpretación de cómo hacerlo cuando tengan sus propios casos. Volvemos de nuevo a nuestra fórmula y básica, que simplemente le dice deme el total del cubo, toda la venta sin ningún filtro, pero vamos a aplicar el filtro. Entonces acá estamos diciéndole vaya y filtreme, y este filter es porque lo voy a usar porque le voy a dar una característica bien o de que sea componente o que sea prenda. Es diferente a que le diga que sea componente y prenda, porque quiere decir que solo cuando cumplan las dos condiciones me daría, en este caso, traería valores blancos. Pero como le estoy dando filter, el filter quiere decir que el filtro arranca teniendo en cuenta el contexto de filtro que tengo yo. Quiere decir que en ese momento va a estar iluminado, en este caso, el año 2008, enero, y cada uno de los valores para accesorio, prendas, componentes, etcétera. Como ustedes lo ven, acá tenemos los 44.000 y los 148. Pero en este caso, en el numerador, solamente nosotros queremos que nos trabajen los valores de las prendas o de los componentes. Entonces usamos la expresión filter. Pero ese filter nosotros le establecemos que sea sobre una tabla de los atributos de una subcategoría. Entonces, de esa tabla, el Calculate Table tiene la particularidad que trabaja solo sobre la tabla que estamos manejando, atributos, subcategoría. Y de ellas, de esa tabla que estamos trabajando por dentro, ya se pone sobre el contexto de filtro y me dice, qué pena, pero le vamos a poner solamente los componentes y las prendas. Y de esta forma obtenemos solo los dos valores que estamos especificando. Es decir, cuando el sistema empieza a leer la tabla,
de los atributos y de las subcategorías, encuentra que ahí ya no está accesorio. Quiere decir que inactivé todo lo que estaba iluminado de las ventas de los accesorios y solo los que cumplen esas funciones son las que me dan los resultados respectivos. Y por eso tenemos el valor que está en la fila. Nuevamente, el subtotal va a tener en cuenta la suma solamente de lo que el numerador les ha explicado. Luego, vamos a ver otro caso todavía más avanzado que requiere un poco más de complejidad en la fórmula, en la cual vamos a establecer el valor de que me suma, no me traiga todos los valores, sino excepto uno, el de los accesorios, y que en el subtotal me ponga el valor de la suma de los tres valores. Esta fórmula la vamos a ver a continuación y trabaja algunos complementos adicionales. Primero vamos a mirar un if dentro del ejercicio con la expresión has one value. Has one value refiere a que tenga un valor, la columna categoría en este caso está cumpliendo el accesorio, prenda, componente, bicicleta. Si eso es así, vamos a incrementar un cálculo para decirle que si el total de la venta dentro del filtro que tenemos en el contexto de filtro es accesorio, que me ponga 0. Si accesorio tiene una venta mayor que 0, le vamos a decir que no me ponga nada. Eso va como una segunda condición. Si esas dos condiciones se dan, que tengamos una categoría y que si las ventas de los accesorios son mayores a 0, que me ponga blanco. De lo contrario, póngame el valor que estamos buscando y por eso me trae los otros valores idénticos al contexto de filtro, pero a través de las condiciones le hemos textualmente indicado que no me traiga el valor para los accesorios. Queda un problema, que la sumatoria de los cuatro valores, si no hacemos nada, me estaría dando el total de 1662. ¿Por qué? Porque por fuera de las filas de los accesorios el contexto de filtro no está validando la categoría. Entonces, la forma que podemos hacer para el ejercicio es agregarle una indicación de que si no está la categoría, y en ese caso estamos hablando de los subtotales o de otros niveles, le estamos diciendo con la expresión SUNX, que ya la hemos visto en unidades anteriores, que me sume los valores de la categoría. Y de esos valores de la categoría, que me dé toda la venta menos la que habíamos calculado para los accesorios, y de este resultado, de esta forma tenemos el resultado. Sé que esta última parte es más avanzada, pero de eso se trata, de darles el reto para que empiecen, obviamente con el archivo, a que hagan las pruebas, a que lo identifiquen como paso a paso, porque ya hemos explicado cómo ha sido el tema de las X, cómo funciona cuando interactúa con cada valor, en qué parte usarla, porque hemos dicho que el SUNX a nivel básico se puede utilizar para performance dentro del modelo y tener datos globales dentro del cubo, pero también muy importante en estos casos donde estamos usando el SUMX para que podamos afectar el contexto de filtro, depende lo que estemos trabajando. En este caso, ya una situación puntual en donde queremos que me sume solamente los valores parciales de una columna. Entonces, tenemos la alternativa con el OR, tenemos la alternativa apoyándonos de condiciones, tenemos alternativas sobre dos tablas del cubo, tenemos cómo afectar una sola característica o irnos sobre los valores y las cantidades a mirar cómo podemos trabajar con una de ellas, profundizando nuestro análisis sobre los contextos de contexto de filtro, cómo puedo afectar ese contexto de filtro y mantener la interactividad dentro del modelo. Bien, vamos a continuar en las próximas unidades con el tema de controlar los numeradores, aprendiendo bien a entender que siempre que estamos haciendo medidas estamos trabajando sobre una tabla virtual como la estemos usando, y para eso en la siguiente unidad, al ver todos los conceptos de inteligencia de tiempo y volver a repasar nuestros conceptos, vamos a dar todavía un bagaje mucho más amplio de cómo se funcionan las tablas de Power BI cuando interactúan con un cubo bien armado para poder entender
el tema de los numeradores ya, pero para traerme un numerador que está en el tiempo, en un mes pasado, en el acumulado de un año, etcétera. Un capítulo que veremos en la siguiente unidad. Bueno, acá tienen el resumen de las fórmulas, tienen el modelo para que practiquen y bueno, espero verlos en la siguiente unidad. Muchas gracias. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que continúen viendo la siguiente parte de esta unidad o una unidad nueva si ya con esta termina. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y recomendaciones adicionales para nuevos videos. Muchas gracias.